En este video hablaremos de estructuras de datos. Por estructura de datos nos referimos a el objeto, si es un objeto que tiene un solo dato o tiene muchos datos agrupados como un vector, por ejemplo, o un array o una matriz. Esas estructuras de datos pueden tener diferentes nombres en diferentes lenguajes, pero en general tendrán sus equivalencias y entonces estos son objetos que existen tanto en R como Python, aunque el nombre cambie un poco. Por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen que un vector simplemente un arreglo unidimensional que tiene muchos datos ahí. Está en el dibujo todo azul porque el vector tiene que ser homogéneo. Eso quiere decir que el tipo de dato grabado ahí en cada una de las celdas tiene que ser siempre el mismo, o todo numérico o todo de texto. Tenemos una matriz que sigue esa misma restricción. Tenemos un arreglo, que un arreglo puede ser desde un vector, que es un arreglo unidimensional, una matriz, que es un arreglo bidimensional, o en programación podemos usar incluso más dimensiones. Aquí podemos ver un ejemplo de 3 dimensiones, donde tenemos tanto renglones como columnas y diferentes planos. También tenemos otro tipo de objeto que es un data frame y tiene diferentes colores las columnas. Vamos a hablar más a detalle de un data frame, que sí, que se parece a una matriz al verlo, pero vamos a ver sus diferencias más adelante. Y tenemos otro tipo de objeto que es una lista, que una lista puede tener adentro diferentes estructuras también. Como el ejemplo que vemos aquí, esta lista tiene 3 vectores y luego tiene también un data frame, otro vector de una matriz, un vector y un data frame. Aquí unos ejemplos más detallados de los vectores, como les mencionaba, son de una dimensión, son homogéneos y tenemos un vector numérico con puros números, un vector con puro texto, un vector con un solo elemento. En R se pudiera decir que las variables que tienen un solo dato, para R eso es un vector de una sola posición, y tenemos un vector lógico también, con puros true o false. En este otro ejemplo vemos una matriz que es de 2 dimensiones y es homogénea. Puede ser de puros números, puede ser de puro texto. Típicamente se usa más para modelación y para operación de matrices. Entonces tenderán a tener números básicamente. Y este tercer ejemplo es un arreglo de 3 dimensiones. Como les mencionaba, un arreglo de 3 dimensiones tiene renglones, columnas y planos también, ¿no? Entonces tienen 3 coordenadas con las cuales podemos referirnos a una celda particular. No los usaremos mucho, pero quería mencionarlos para que los conozcan. Algo que sí usaremos mucho son los data frames. Estas son tablas y típicamente cuando leamos datos externos, esos serán guardados como un data frame. ¿Por qué? ¿Cuál es una diferencia de un data frame con una matriz? Los data frames sí tienen que ser consistentes en cuanto a que cada columna tiene que tener un solo tipo de dato, pero diferentes columnas pueden tener diferente tipo de datos. Entonces, si yo leo una base de datos, por ejemplo, de empleados, yo tengo a lo mejor los números de empleado y eso va a ser una columna numérica, y luego tengo los nombres de los empleados y esa va a ser una columna de texto, y luego tengo la fecha de ingreso y esa va a ser una columna de fecha. Entonces, un data frame se puede ver como un conjunto de vectores columna, donde cada columna tiene las mismas reglas de un vector, pero tengo todo junto en un data frame. Las columnas, por tanto, se conocen como variables o campos y deben tener nombres de columna únicos en el caso de un data frame. Los renglones se conocen como observaciones o registros. Los renglones pudieran tener un nombre específico, aunque típicamente su índice es simplemente el número de renglón. Para que relacionen esto con un ejemplo tangible, supongamos que yo me estoy registrando a un congreso y yo pongo mi correo electrónico, mi nombre y otros datos míos. Lo que yo llené es un registro. En una base de datos, eso se verá en un renglón. Cada dato mío que puse en ese registro fue un campo que yo llené, un campo diferente. Esos campos en una base de datos serán columnas. Entonces, habrá una columna, la base de datos de todos los registrados al evento tendrá una columna de nombre y otra columna de apellido, una columna de correo electrónico, y en cada renglón estarán todas las personas que se registraron. Entonces, por eso los renglones se les llama típicamente observación o registro, y las columnas son campos o variables que queramos usar en algún modelo, por ejemplo. Algo que también quiero aclarar es cómo podemos referirnos
a celdas específicas o a un subconjunto de una estructura más grande. Por ejemplo, de una matriz, ¿cómo me refiero a una celda? Y esto es para desconectarnos un poquito del plano cartesiano, si fue lo que vimos en nuestras clases de matemáticas. Y es lo que quiero diferenciar con estas imágenes de aquí. Tenemos por un lado cómo se manejarían las coordenadas en una base de datos. Normalmente cuando yo veo, por ejemplo, la base de datos de registro que estábamos comentando, pues yo la leería de arriba hacia abajo los renglones. La primera persona registrada, la segunda, la tercera. Y aquí tengo los campos de izquierda a derecha. Entonces, típicamente en una base de datos, los renglones van hacia abajo y los columnas van de arriba a abajo y las columnas de izquierda a derecha. A diferencia de un plano cartesiano XY, donde el eje X son columnas y el eje Y son los renglones y pues van en diferente orden a como sería en una base de datos. Y aquí es un ejemplo, la coordenada 3,2 en la base de datos, aquí vemos cuál es, y la coordenada 3,2 en un plano cartesiano pues se obtiene de manera diferente. Entonces, para tener eso en cuenta y nosotros quedarnos con las coordenadas de la base de datos, son las que típicamente estaremos usando en R y también en otros lenguajes. Hay diferentes maneras de crear arreglos en R. Se pueden generar de manera automática al leer una tabla externa, ya que me la guarda como un data frame, por ejemplo. Pero también puedo generar arreglos de forma manual, con diferentes funciones. Una es la función combine en R, que es una C con paréntesis y adentro pongo todos los elementos que yo quiera guardar, considerando que tienen que ser todos del mismo tipo. También puedo usar una función matrix, donde yo tengo que mandar 3 parámetros, o por lo menos 2. Uno son los datos y los otros son la forma que quiero que tenga la matriz, especificar los renglones y las columnas. ¿Okay? Otra función que podemos usar es la función array, que es una función más general y me permite generar arreglos de diferentes dimensiones. La función matrix solo me genera arreglos de 2 dimensiones específicamente, y la función array puede generarme arreglos de 1, 2, 3 o más dimensiones. Y además se pueden ir generando arreglos de forma orgánica si ya tengo una variable generada y decido agregarle más valores a posiciones subsecuentes. Las funciones anteriores nos sirven para crear vectores, matrices o arreglos. Para crear data frames, utilizo la función data.frame y le mando como argumentos vectores de una dimensión que me los acomodará como columnas de una tabla, y así puedo tener columnas con diferentes tipos de datos. Adicional a los matrices y data frames, hay también otras, o puede haber otras estructuras de datos de 2 dimensiones que sean estructuras más especializadas, agregadas por algún paquete que instalemos. Algunos ejemplos son Time Series para econometría, Extensible Time Series o XTS para finanzas, los tables, que son como data frames un poquito más eficientes para la parte de manejo y limpieza de datos. Esos son objetos de 2 dimensiones para paquetes específicos o funciones que incluyen algunos paquetes, pero también muchos de esos paquetes ya incluyen alguna función para transformar esos objetos a data frame si es que estamos más cómodos manejando data frames. Y aquí es importante también mencionar, como quiera, que esa parte de poder transformar de una estructura o de un tipo de dato a otro, generalmente hay funciones que tenemos para eso y muchas veces lo queremos hacer para asegurarnos que estamos usando la estructura y el tipo de dato adecuado para la función o el operador que queremos usar. Como ya les comentaba, aunque R tiene la parte y otros lenguajes de programación también tienen la función de coercing, donde las funciones tratan de convertir un tipo de dato a uno que sí puedan usar, no siempre funciona como queremos y nos puede generar otros tipos de errores. Cuando tenemos objetos de varias dimensiones, nos podemos referir o podemos hacer referencia a un subconjunto del mismo, a una celda, a una columna, a un renglón, y eso se conoce como subsetting o slicing, y para eso utilizamos unos corchetes cuadrados o paréntesis cuadrados. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Generamos una matriz con la función matrix que tiene 6 elementos y tiene 2 renglones y 3 columnas. Recuerden que el estándar es primero renglones, luego columnas. Así manejamos las coordenadas. Mostramos el objeto y vemos el objeto M y tiene los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si queremos hacer referencia solo a una parte, a una celda del objeto M,
utilizamos M y en el ejemplo tenemos corchetes cuadrados 2,2. Eso quiere decir que estamos mostrando la celda que está en el segundo renglón, en la segunda columna, y por eso el resultado es 4. ¿Qué pasa si quiero un renglón completo? El tercer ejemplo estamos haciendo un subsetting del renglón 1, M, y lo tenemos renglón 1, y si a las columnas no le ponemos nada, esas no las estamos filtrando o seleccionando, alguna en particular. Por eso vemos que el resultado es todo el renglón superior. Siguiente ejemplo, ahora estamos haciendo un subsetting de columnas. Le estamos pidiendo a R que nos arroje la columna 3 del objeto M, y por eso nos arroja los valores 5, 6. Aquí es importante mencionar que como el resultado es algo de una sola dimensión, me lo está mostrando de manera horizontal, pero se puede ver que eso es la tercera columna, el 5 y el 6. Y por último, también puedo hacer subsetting de varios renglones y columnas a la vez, como el ejemplo aquí muestra. Del objeto M queremos los renglones 1, 2, las columnas 1, 2, y por eso el resultado es una matriz de 2 por 2. Muchas gracias y les deseo suerte en los ejercicios de este tema.